¿Qué tal, Patricio Sandoval Quesada? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien. Martes, ya ¿No te primer pasa martes que de te este mes, embarques? pues, ¿o no? Sí, exactamente, Es el primer primero, martes claro. de este mes. Claro. Usted adelantaba algo lo que vamos a conversar y también nosotros igual comentamos algo durante el mediodía y que tiene relación con el pase de movilidad. Hay algunos parlamentarios que ya están presentando algunas iniciativas legales para su discusión en el Congreso y que tiene relación con eliminar, ¿cierto?, este famoso pase de movilidad, requisito fundamental para poder ingresar a algunos locales, al comercio, y que está siendo también cuestionado porque hay algunos trabajadores del Congreso que no pueden ingresar precisamente a aquel lugar porque no están con su proceso de vacunación al día. Uno de los diputados que está llevando adelante esta iniciativa es precisamente un parlamentario de nuestra zona. Hablamos del diputado Mauricio Ojeda, quien entregó declaraciones durante esta mañana porque hoy en la mañana presentó la iniciativa legal, este proyecto de ley que busca eliminar, reiteramos, el pase de movilidad. Revisamos de inmediato sus declaraciones porque después vamos a analizar un poquitito si es una buena opción o no el poder eliminar este requisito fundamental hasta el día de hoy. Revisamos declaraciones. El pase de movilidad definitivamente se transformó en una dictadura sanitaria que atenta en contra de nuestras libertades. Por un lado tenemos las micros llenas, el metro, los malls llenas de gente comprando sin exigir pase. Pero resulta que para ir a una iglesia, para ir a comprar a un pequeño negocio, a un bar, a un restaurante, nos exigen el pase de movilidad. Esto viola nuestras garantías de libre tránsito, de libre circulación, entre otras. Y además, a la gente que está enferma, por ejemplo, con cáncer crónico, personas enfermas del corazón que no pueden vacunarse, no pueden participar de la sociedad. No más pase de movilidad. No más pase de movilidad, es lo que señala el diputado Mauricio Ojeda, quien, reiteramos, presentó durante esta jornada un proyecto de ley para poder eliminar este documento. Y nosotros vamos a conversar de inmediato con una profesional del área de la salud pública. Hablamos de Teresa Balboa, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Vamos a invitar a Teresa, por favor, a que se acerque. ¿Cómo está, Teresa? Muy buenas tardes. Gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias a usted, muy bien. Teresa, de inmediato comentamos esta situación, ¿no? ¿Estamos en condiciones de poder eliminar el pase de movilidad? Sí, bueno, esa es una pregunta que tiene sus matices, porque dependiendo de la condición epidemiológica, uno podría pensar o no si es factible la eliminación del pase de movilidad. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda? Cuando el esquema completo de vacunación en la población objetivo es más de un 80% de la población tiene su esquema completo, uno podría pensar en que se pueden relajar algunas medidas, como eliminar el pase de movilidad. ¿Por qué? Porque existe un efecto que se llama efecto rebaño, que es cuando un porcentaje de la población, en este caso sobre un 70, un 80% de la población está inmunizada, eso ejerce un efecto protector sobre los que no están inmunizados. Y por lo tanto ahí uno podría pensar, y es el caso en el que nos encontramos ahora con sobre un 90% de nuestra población objetivo inmunizada. Así que desde el punto de vista epidemiológico podría ser factible. Ahora nosotros hemos visto la experiencia de algunos países europeos, por ejemplo los Países Bajos, en donde han suprimido esta medida, han suprimido también el uso de mascarillas y ellos tuvieron un aumento en los casos, pero fue un aumento no significativo. Entonces, por lo tanto, uno podría pensar que en este mismo escenario no sería una medida, digamos, contraproducente. Pero siempre son medidas que se tienen que ir evaluando, depende del contexto sanitario en el que se encuentre la población. Al día de hoy tenemos un escenario o un contexto donde, según cifras de la autoridad, hay 2 millones de pases de movilidad bloqueados a nivel nacional y cerca de 130.000 en nuestra región de la Araucanía, ya sea por tercera o cuarta dosis. ¿Son números favorables o ideales para poder, quizás, no sé, eliminar este documento?
Sí, en general son números que uno podría pensar que es una medida razonable, pero como yo le digo, eso varía mucho con el escenario epidemiológico que se encuentre tanto el país como cada región en particular. Ahora, siempre la vacunación debería estar centrada en 3 pilares, que son la corresponsabilidad, es decir, cómo uno sabe que el hecho de inmunizarse, ¿cierto?, va a proteger a la otra población también, a sus cercanos, a sus familiares, tendría que estar basado también en uno de los pilares que es la voluntariedad. Y por otro lado también tendría que estar basado en base a recomendaciones, es decir, cómo es la efectividad de las vacunas, ¿cierto?, cuáles son los efectos que genera, cómo protege a una población. Esos deberían ser los 3 pilares y como le digo, uno de ellos debería ser la voluntariedad también. Así que por lo tanto ahí uno podría plantear también en que algunas medidas, ¿cierto?, podrían limitar un poco la libertad, ¿cierto?, civil, ¿cierto? Como en este caso el pase de movilidad también se exige no solamente para actividades de ocio, sino muchas veces muchos trabajadores necesitan finalmente y están condicionados, ¿cierto?, a vacunarse porque también influye en su trabajo o en sus actividades diarias, ¿cierto? Así que por un lado es una controversia que se está dando no solo en nuestro país, sino a nivel internacional desde que empezó la pandemia. Ahora comentábamos antes del despacho que la efectividad también de la vacuna, porque su efecto protector es de aproximadamente 5 o 6 meses. Si la vacuna fuera más efectiva, que bastara solamente una dosis para mantener a la población inmune, por decirlo de alguna forma, ¿no?, ¿sería mucho más fácil el poder eliminar este tipo de documentos? Bueno, por un lado, claro, como usted dice, las efectividades de la vacuna también son algo controvertido, ¿cierto? Porque también con las nuevas variantes la efectividad ha ido disminuyendo, no solamente en cuanto al porcentaje de población que protege, sino en el tiempo también. Así que uno, claro, podría pensar que vacunas que fueran más efectivas, sobre todo en tiempo, en los que genere la inmunidad, podrían eso también ayudar a eliminar estas medidas que son obligatorias. En el sentido en que, pero por otro lado también, eso también hace que la poca efectividad de las vacunas también está generando en la población este sentido también opuesto, es decir, ya no me vacuno porque me tengo que vacunar varias veces en el año o 2 veces en el año, entonces en el fondo genera reacciones un poco contradictorias. Y además que no se sabe si viene una 5ª, 6ª, 7ª, 8ª dosis, no hay claridad. O sea, en el escenario actual, las recomendaciones son vacunarse cada 6 meses. Esas son las recomendaciones. Y como se plantea actualmente el pase de movilidad que no tenga dosis de refuerzo en este tiempo, entonces se va a ir bloqueando el pase. Eso es, y a corto plazo no parece ser que se vaya a suprimir esta medida. Patricio Sandoval Quesada, no sé si usted tiene preguntas. Bueno, sí, Cristian, Karen, mira, lo que uno colige de la presentación por parte del diputado Mauricio Ojeda tiene que ver con una situación más bien de partido, porque en paralelo el diputado Johannes Kaiser, también del Partido Republicano, planteó algunos conceptos que me gustaría que la doctora Balboa pudiera de alguna manera respondernos. Dice, por ejemplo, que las vacunas no han cumplido todos los estándares para declararlas totalmente seguras. El Estado no tiene derecho a castigar a la gente por no someterse a un tratamiento médico y que en otros países no existe el control de la mano del pase de movilidad que hoy existe en Chile. ¿Es tan así que las vacunas no han cumplido efectivamente un proceso de clasificación y de calificación para declararlas totalmente seguras, por ejemplo? Ya, vamos a responder a todas esas interrogantes en algunos minutos más. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestro programa, porque hay respuestas preguntas más bien a las que hay que dar respuestas en esta materia. Lo cierto es que fíjense que ha concitado bastante interés la propuesta del diputado Ojeda. Cristian, ¿alcanzaste a escucharme la pregunta? No, Patricio, a ver si podemos precisar nuevamente. Ya, no, te decía yo que da la impresión que aquí hay una suerte de campaña orquestada por el Partido Republicano para efectos de terminar con el pase de movilidad. Esto a propósito de las declaraciones en paralelo a la presentación o el anuncio de presentación del proyecto del diputado Ojeda, las declaraciones del diputado Johannes Kaiser, en el sentido de que las vacunas no han cumplido todos los estándares para declararlas totalmente seguras, el Estado no tiene derecho a castigar a la gente por no someterse a un tratamiento médico, dijo el diputado Kaiser,
y en otros países no existe el control de la mano del pase de movilidad que hoy existe en Chile. Preguntarle entonces a la doctora Balboa, al menos que nos ayude a responder una interrogante de las que plantea el diputado Kaiser. ¿Las vacunas no han cumplido efectivamente todos los estándares para declararlas totalmente seguras? Sí, Teresa, mira, Patricio Sandoval pregunta desde el estudio si las vacunas han cumplido con ese rol de efectividad que se dijo en su minuto y que ha generado todo esto, ¿no? Cuestionar también el pase de movilidad y estas iniciativas para poder eliminarlo. Bueno, las vacunas está claro, o sea, en el ámbito de la salud pública, que han cumplido un rol fundamental para el control de esta pandemia. Sin las vacunas el escenario hubiera sido probablemente completamente diferente, porque nos enfrentamos a una enfermedad nueva en el cual los humanos no teníamos ninguna forma, ¿cierto?, de protegernos, porque no teníamos inmunidad, nuestro organismo tampoco reconocía a este nuevo virus. Así que, por lo tanto, las vacunas no cabe duda que han sido fundamentales en el control de esta pandemia. Ahora, lo que sí está en cuestión es la efectividad y cómo ha ido variando con el tiempo. Ya llevamos alrededor de 2 años de pandemia y las vacunas, las variantes, digamos, han ido... las mutaciones que ha tenido el virus han ido variando la efectividad de las vacunas. Estudios recientes muestran que para la variante Omicron, que actualmente, y para sus subvariantes, la que está preferentemente casi en la distribución a nivel nacional, la efectividad para estas nuevas variantes ha decaído, y además el tiempo, ¿cierto?, de inmunidad que genera, en algunos estudios hablan de 5 meses, y por lo tanto uno podría repensar, y eso es lo que están haciendo sobre todos los laboratorios Pfizer y Moderna, están trabajando en la elaboración de vacunas más efectivas para esta nueva variante, y probablemente pronto ellos piensan que podrían estar estos estudios de efectividad para la nueva variante. La ciencia también aquí asume su rol, ¿no?, de perfeccionar su vacuna. Eso, efectivamente, en eso siguen trabajando muchos equipos de investigación en formular ciertas vacunas que sean más efectivas, y también considerando esta variación, ¿cierto?, y con las mutaciones que ha sufrido este nuevo virus y cómo ha ido variando esa efectividad. Así que en eso los laboratorios están trabajando actualmente, y probablemente dentro de poco tiempo tengamos algunas novedades, sobre todo de Pfizer y de Moderna. Patricio, ¿algo más que agregar? Sí, lo que pasa es que la pregunta, Cristian, tenía que ver también con que si las vacunas cumplen los estándares para declararlas seguras o no, porque el diputado Kaiser deja la duda, ¿no? Es decir, no se han hecho los testeos, no se han hecho los ensayos clínicos necesarios. Me imagino yo que a eso se refiere cuando habla de los estándares que permitan entonces generar seguridad. ¿Cumplen las vacunas hoy día con los estándares, con los ensayos clínicos necesarios para declararlas seguras? ¿Cumplen las vacunas al día de hoy con los estándares para declararlas seguras, Teresa? Sí, efectivamente, eso no cabe ninguna duda. De hecho, la normativa de los ensayos clínicos indican que cuando un ensayo pasa, digamos, una fase experimental, y que tiene que ver también con la seguridad, ¿cierto?, en este caso del mecanismo de las vacunas, cuando se pasa todas las etapas de un ensayo clínico, recién ahí las vacunas pueden salir para ser aplicadas a nivel poblacional. Por lo tanto, de eso no existe ninguna duda, digamos, que antes de que las vacunas hayan salido ser puestas para la vacunación de la población, son mecanismos que ya han sido probados y ahora a nivel mundial miles de millones de personas han sido inmunizadas y se han reportado efectos secundarios, pero que son mucho menores. Así que, por lo tanto, podríamos decir que las vacunas cumplen con los estándares de seguridad, que todos los medicamentos y todos los productos que salen, ¿cierto?, tienen que, sobre todo en farmacovigilancia, que salen al mercado, tienen que ser seguros, cumplen con todas las normativas vigentes. Teresa, para ir finalizando, ¿estamos en condiciones entonces, con todo lo que hemos conversado, lo que hemos comentado, de poder eliminar el pase de movilidad, o sería mejor esperar que pase el invierno por el tema de la temporada también de que se puede sumar a enfermedades respiratorias y algo? ¿La llegada en octubre sería mejor esperar?
Lo que pasa es que esto no es algo que cambie de un momento a otro. O sea, uno para eliminar el pase de movilidad debería primero hacer un trabajo previo, ¿cierto?, de concientización a la población de lo necesario que son las vacunas. Y luego ir evaluando los escenarios. Si las coberturas se mantienen altas, se puede suprimir como una medida obligatoria, pero siempre quizás manteniendo los incentivos a la vacunación. Es decir, aunque el pase de movilidad se mantenga, que se mantenga como un incentivo para, sobre todo yo a lo mejor lo dejaría para los lugares de ocio, pero no necesariamente para otras actividades que efectivamente son obligatorias, ¿cierto? Que una persona como un trabajo tiene que hacer, entonces quizás ahí yo iría suprimiendo de a poco, no de golpe la medida. Así que yo creo que esas es como las recomendaciones también que han tenido otros países, ir suprimiendo las medidas de manera paulatina. Patricio Sandoval Quesada. Sí, cortito. Ahí está la opinión también desde último para la doctora la Balboa, academia, ¿no? Sí, lo último para la doctora Balboa, porque hay que atender también, desde mi punto de vista, lo que dice el diputado Ojeda. Y lo que plantea de una u otra manera el diputado Ojeda es que el pase de movilidad es exigible en algunos casos, pero en otros no. Tenemos, por ejemplo, los malls están llenos de gente, no se exige pase de movilidad, pero en otros espacios, por ejemplo, en el comercio gastronómico, sí se exige el pase de movilidad y si no tienes el pase no puedes ingresar. Entonces, ¿qué sería bueno? ¿Estandarizar que todos efectivamente pidieran pase de movilidad? ¿Qué se le puede responder a Patricia? Bueno, ahí efectivamente existe como algo contradictorio, ¿cierto? Efectivamente, cuando uno entra a un centro comercial grande que tiene un aforo, pero eso, bueno, lo hemos visto así, ha sido así durante mucho tiempo. Yo creo que se puede mejorar porque lo hemos visto con los parques, ¿cierto? Forestales que tienen aforos muy reducidos, los centros comerciales aforos muy grandes y donde no se pide efectivamente pase de movilidad, y en otros negocios más pequeñitos, donde hay aforos mucho más pequeños, sí se pide. Así que en el fondo ahí yo creo que toda esa medidas se pueden mejorar. Eso es claramente, y es algo que tiene mucho sentido también desde el punto de vista epidemiológico, porque donde más se concentra personas es donde hay más riesgo, ¿cierto? Y actualmente eso no se está controlando. Okay. Teresa, mire, yo recuerdo que hace poco más de un mes y medio más o menos, estuvimos conversando también cuando se anunció la flexibilización del uso de mascarilla. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Se ha avanzado de forma correcta? ¿Ha sido positivo el poder implementar esa medida? Sí, eso lo habíamos conversado y que claro, en ese minuto era una medida correcta y eso se comprobó también al pasar las semanas, ¿cierto? Desde la eliminación de esta medida obligatoria en espacios abiertos y no se vio un aumento considerable en los casos, por lo tanto uno podría pensar que fue una medida adecuada para este momento. Y siempre obviamente con la posibilidad de evaluar, depende de los escenarios epidemiológicos, pero creo yo que ha sido una medida muy acertada. Ya, Cristian Cares Patricio Sandoval Quesada, ahí estamos. Le agradezco el despacho a ti, a Gabriel Burgos en la cámara y por cierto también a Salvador Rubilar en la conducción del móvil. ¿O anda Gastón Díaz con ustedes? No, Salvador Rubilar. Salvador Rubilar. Gracias a los tres entonces por este despacho. Nos encontramos nuevamente mañana en cuanto llegue la tarde. Cristian Cares Neira. Chao.